Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tomás, por esa presentación tan increíble. Gracias también, Paula, por la presentación. Y muy buenas tardes a todas y a todos. En verdad es un honor para mí poder compartir en este espacio mi trabajo doctoral y especialmente porque sé que es un seminario y bueno, más como tesista chic, que es un seminario que involucra diversas miradas, perspectivas. Así que me parece un espacio muy valioso para poner en diálogo lo que es mi trabajo doctoral. Como dijo Tomás, bueno, actualmente estoy en el cuarto año del doctorado y entre 2022 y 2024 fui tesista chic. Este momento estoy escribiendo la tesis y bueno, lo que les quiero mostrar principalmente es el proyecto, el trabajo de campo y varios resultados que van de momento. Así que voy a empezar compartiéndoles pantalla. Mm, mm, ¿Me pueden por favor confirmar si lo ven? Se ve, querida, pero como PPT, no como presentación. Creo que ya quedó como presentación. A ver, Y no- de nuevo. Creo que Creo que ahí. necesito tapar mi pantalla que tengo acá las Perfecto. barras de diálogo. Voy a cambiar esto. Bueno, bueno, para comenzar, bueno, Paula indicó justamente el título de mi presentación y bueno, esto también es el título de mi proyecto de tesis, que como iré desarrollando, pues involucra la pregunta por los paisajes de nostalgia y belleza silvestre, especialmente en torno a la producción frutal en el sur de Chile y varias localidades donde se desarrolló mi investigación. Para comenzar, yo quería especialmente partir haciendo énfasis un poco como en una trayectoria y una pregunta desde mi bagaje como antropóloga también y cómo llego un poco a la pregunta por las plantas y dónde estoy situando mi investigación en el sur de Chile. Y para eso me parecía muy importante poner acá en diálogo este contexto acerca de mi interés, especialmente por las relaciones humanas con plantas y especialmente cómo bueno, lo comentaba Tomás también, en mi trabajo empezó a vincularse con la línea 3 del Chile, especialmente en términos de conservación biocultural y más enfocado especialmente en términos de soberanía alimentaria, de las reservas de biosfera y especialmente porque mucho de mi trabajo estaba muy vinculado a temas patrimoniales y a la pregunta por los paisajes en conservación, pero especialmente por esos paisajes que nos dan cuenta de productos que son locales, que tienen una idiosincrasia, una identidad y están muy vinculados con las memorias territoriales de las comunidades y especialmente en términos rurales. Así que estoy muy interesada en eso y es desde ahí donde sitúo actualmente mi proyecto en Chile. Para contarles de mi proyecto en Chile, yo quería partir un poco agregando apuntes a esta presentación tan bella que hizo Tomás, acerca un poco de los intereses en mi trabajo por la pregunta por plantas, pero especialmente por la relación que hay con comunidades locales y las producciones territoriales, especialmente con productos que se consideran patrimoniales y que en los últimos años han tenido desde un boom comercial hasta tienen una trayectoria muy significativa en donde he investigado, especialmente, bueno, inicialmente en mi país de origen, Colombia, donde les voy a compartir una serie de fotografías. Mucho de mi presentación son fotografías de mis terrenos y de mis proyectos, así que, bueno, inicialmente en Colombia partí por una pregunta acerca de cómo las plantas, especialmente plantas de producción de café o plantas con una entidad territorial, se anclan a circuitos de producciones locales y economías rurales tradicionales. Digamos que en mi trayectoria me ha interesado mucho la pregunta por la etnografía multilocal, que es una forma en donde metodológicamente nos preguntamos por cómo desde la localidad hay unas conexiones con otros territorios nacionales, incluso globales, y cómo inicialmente en Colombia yo partí acercándome a estas preguntas con temas claves como el desarrollo de paisajes culturales y ahí traigo a colaciones café, más adelante voy a apuntar otros, pero donde también las economías locales nos narran una historia también de idiosincrasia acerca de productos que tienen un valor afectivo con las comunidades, de memoria y aún más en términos gastronómicos, así que voy a ir apuntando esto para posicionar un poco desde dónde están mis preguntas actualmente en Chile.
Posteriormente en México, entre 2018 y 2021 aproximadamente, desarrollé una investigación en torno a los paisajes culturales de agave y me parecía muy bello poder compartir eso aquí en el espacio del seminario porque nos preguntamos mucho desde el CHIC por la conservación biocultural. Justamente tuve la oportunidad de acompañar un proceso en México con la patrimonialización y con todo lo que hay en torno a los paisajes agaveros. Para quienes no están contextualizados, los agaves son unas plantas originarias de América, pero en el contexto mexicano y de la ruralidad de varias comunidades indígenas tienen un uso que incluso remite a dataciones prehispánicas, en donde los agaves devienen en usos desde la elaboración de textiles, pero especialmente en los últimos años acompañan una producción económica para la producción de un destilado, de una bebida destilada artesanal que se está comercializando, se potencializó fuera de México, que es una bebida cercana al tequila, pero también a los destilados en general de estas plantas, que empezaron a generar una serie de economías muy distintas en estos territorios. Tuve la oportunidad de hacer campo en el sur de México, en Oaxaca, en donde pues me empecé a preguntar mucho por qué pasaba con estos paisajes culturales y en torno a mi proyecto actual surgieron varias dudas acerca de procesos de domesticación de plantas que se consideran silvestres a pasar a ser domesticadas, especialmente porque en este auge comercial empezaron a haber muchas plantaciones y sembradíos de estos agaves, entonces desde ahí viene también varios de lo que involucra actualmente, varios apuntes de lo que involucra actualmente mi investigación, especialmente con algo que quiero poner sobre la mesa y es importante para esta conversación y tiene que ver con tensiones ecológicas para la producción de estos alimentos y especialmente con cómo lo que hoy denominamos antropoceno o producciones agroalimentarias en un contexto de crisis ecológica, pues genera bastantes preguntas acerca de cómo seguimos produciendo estos alimentos o productos en un contexto de crisis y varios cambios ambientales. En este contexto, me parecía muy importante traer a colación este atrás para situar un poco las preguntas con las que yo llego a Chile a desarrollar la investigación, que vienen mucho especialmente por estas dos que sitúo acá en la presentación, y es por un lado como qué historias pueden contarnos las plantas sobre los lugares que habitamos y las relaciones que sostenemos con ellos, en un contexto de crisis ecológica. Y por otro lado, en torno a estos alimentos y todas estas plantas, cómo tienen una relación con las comunidades rurales, me preguntaba mucho qué efectos, memorias y formas de vida emergen cuando seguimos la trayectoria de una planta desde un bosque, en el caso de Chile, hasta un mercado. En ese contexto, yo llego a Chile y bueno, mi proyecto se empieza a enlazar con varios pautas, grupos de investigación, también con el vínculo con Tomás, que es increíble. Ya voy a estar más adelante en eso, justamente en las colaboraciones que han surgido en términos de pensar ecológicamente productos en Chile o plantas en Chile. Pero llegó a estos tres conceptos que son claves especialmente para situar mi investigación y que van de como em, pautas claves, digamos, en términos teóricos y que yo especialmente desde el área de antropología, que vale la pena mencionar como desde el área de la antropología se sitúa mi investigación y por un lado parto a preguntarme por la nostalgia y es que les mencionaba un poco estas preguntas que traigo acerca de la crisis ecológica que está demandando, pues yo me empiezo a preguntar un poco, además de estos cambios que trae el antropoceno, que lo entendemos especialmente de los antropólogos, lo pensamos también como estas devastaciones o estos impactos humanos que han tenido en la creación, especialmente de paisajes, plantaciones, una serie de nuevos procesos ecológicos. Me empiezo a preguntar también qué pasa cuando pensamos en el antropoceno desde los afectos, ¿no? Y es que nos sucede al ver una crisis ecológica, pero en pautas puntuales, desde pérdidas de especies, crisis en estrés hídrico, demás. Entonces me empiezo a preguntar por afectos en torno a esto y yo retomo desde los estudios críticos del patrimonio la noción de nostalgia, que en el caso de mi investigación hace más referencia a una nostalgia ecológica y la posiciona de ahí para pensar especialmente cómo la nostalgia nos habla como un síntoma del antropoceno, ¿no? Como que yo parto de la nostalgia desde tres categorías o tres formas en que la defino. Por un lado, como un reflejo de la pérdida ecológica y cultural acelerada, vinculada también a una forma de añorar mundos más lentos, modos de vida no industrializados o relaciones más cercanas con lo no humano. Y por el otro, también especialmente como esta noción
de cambio, que más allá de mencionar que estos pasados como idealizados, sino que más bien tensionar desde el presente como una búsqueda sobre mundos y futuros posibles. Desde ahí también me interesa mucho pensar lo que refieren las ecologías de la reparación, que nos hablan justamente de cómo los humanos actualmente nos posicionamos para pensar este antropoceno, y a mí me interesa pensarlo especialmente desde estas afectividades, en términos que puntualmente yo retomo la nostalgia para pensar esta, este afecto como una muestra exactamente ecológica de estas pérdidas, pero también creo que la nostalgia es un afecto político también que nos sirve para pensar hoy cuáles son esas construcciones en torno a pérdidas em, o posibilidades de futuro que también tenemos en estos tiempos de pensar lo ecológico en crisis. Sumado a eso, también retomo la noción de paisaje, que me parece importantísima ponerla aquí en diálogo en el espacio del seminario, que desde la antropología, especialmente en mi caso, yo la pienso como, bueno, retomo a Tim Ingold, especialmente para, voy a leer acá una frase, una cita especialmente del que traigo mucho a colación para pensar los paisajes, y es como, em, por un lado, los paisajes son registros vivos de la vida en el mundo y llevan las huellas de quienes lo habitan. Son también nudos de relaciones que se forman a través del movimiento, la atención y la memoria. Entonces, en ese proceso, pienso el paisaje también como, bueno, claro, bien como un proceso en donde está construido también por esos agentes vivos, y es desde esos agentes vivos que yo empiezo a pensar las plantas más en profundidad y en torno a cómo estas plantas nos llevan a una nueva visión acerca de cómo las plantas son un lugar para pensar esa relación con el paisaje y otros elementos. Ya voy a leer, a volver más adelante acerca de los paisajes y cómo se han posicionado en mi trabajo. Pero bueno, entonces en ese contexto yo sitúo la investigación en Chile, y especialmente en qué lugar ocupan estos plantos desde un ámbito económico local. Yo caí sin contraste de fotografías en la presentación. Por un lado tiene que ver, es un paisaje del Valle del Elqui, en el norte de Chile, porque al inicio a mí me interesó mucho hacer trabajo de campo en el norte de Chile. En esas coincidencias, además de conocer a Tomás, que es mi guía en la investigación, empecé a ver también que, bueno, en las exploraciones que hice en el norte, me llamó mucho la atención la mención a que actualmente se está presentando una movilidad de cultivos de norte a sur. En el Valle del Elqui, a mí me interesaba mucho en un inicio por investigar la producción vinícola o vinícola en torno, pues, por supuesto, a las uvas y otra serie de productos. Además, porque, bueno, de fuera de Chile traigo también esta visión un poco de la interés por entender un poco la producción de frutas chilena, que es uno como los referentes, pero especialmente llegué al Valle del Elqui con estas curiosidades en torno a las uvas y otra serie de producciones de estas frutas, y me encontré con la narración de una movilidad que estaba surgiendo del norte a sur para pensar por términos, en términos ecológicos, estaba habiendo una movilidad de cultivos en donde el agua, reservas de agua, el sabor incluso estaba medido por la capacidad, especialmente por climas, eso siempre ha estado, porque actualmente con los cambios ambientales se está explorando sembrar o cultivar varios tipos de frutas del norte en el sur. Entonces llegué un poco ahí también a interesarme muchísimo porque está pasando también esta movilidad de norte a sur, y empiezo a situar mi investigación especialmente en el sur de Chile. En ese contexto, y gracias también a Tomás por la mención, bueno, yo llego a la pregunta por los paisajes de berries y las ecologías en torno a los berries o los frutos rojos, que creo que en Chile tienen además, en las exploraciones que he hecho en mi trabajo y en mi tesis, han tenido una exploración y una expansión fascinante en términos como de fenómeno agrícola, pero que en mi caso también de la antropología me interesa pensar mucho desde algo que se denomina el giro vegetal, y una postura de exploración teórica que más o menos desde la década del 2010 piensa en cuáles son las configuraciones que hacen en los paisajes las plantas, pero especialmente esas agencias que tienen los roles en las economías, y pues por supuesto más allá de las economías, como en la vida eh, humana y más que humana. Ya voy a, a detenerme en eso, pero especialmente me empiezo a pensar cómo a partir de los paisajes de Berriz, cómo se reconfiguran cultivos desde los afectos, desde la experiencia de las materialidades del paisaje. Y ahí mi investigación empieza como a situarse especialmente también desde la pregunta por lo vegetal, ya situado en Chile y pensando también en un contexto que Natasha Myers, que es una de las precursoras de este giro, del giro botánico, el plant herd, que se denomina en inglés, acerca de cómo
las plantas tienen un rol importante para contarnos la construcción de paisajes en el antropoceno, que se habla de una nueva era en donde las plantas también tienen un rol para narrarnos relaciones multiespecies. Pues empiezo a pensar justamente cómo este giro vegetal marca una pauta para mi investigación y especialmente cómo es en estos paisajes de Berries, además de pensar un poco cuáles eran las relaciones económicas con las comunidades, cuáles eran también los roles de estas plantas y cómo circulaban a lo largo de distintos circuitos. Y de eso fue un poco mi trabajo de campo en el que ya les voy a compartir algo del proceso. Pero me interesa mucho mencionar del giro vegetal como una apuesta teórica dentro de mi investigación y cómo aporta la dimensión de pensar lo biocultural y cómo las plantas son colaboradoras vivas, actores en relaciones multiespecie, como este giro vegetal también nos lleva a repensar estas categorías de invasoras, silvestres o otra serie de categorías que son importantes para pensar la crisis ecológica y especialmente porque desde la antropología tenemos este método clave que es la etnografía, que es una forma de observación sistemática de larga data, pero especialmente que ha sido, pues por supuesto, enfatizada en relaciones, vínculos humanos, pero aquí hay una pregunta, es cómo se abre esta metodología a pensar también lo más que humano, y por un lado, cómo se abre a pensar las agencias vegetales, que fue algo que yo pude explorar y pienso que hacer en mi trabajo de campo, y les voy a compartir. Bueno, en ese contexto llegó a las Chilean Berries y bueno, para centrar esta discusión desde las localidades que yo recorrí en mi trabajo de campo, pues partí justamente, como les mencionaba, de explorar este rol que tienen los berries chilenos en el mercado, en el comercio. Aquí puse algunos datos acerca de cómo, por ejemplo, Chile exporta anualmente más de 100.000 toneladas de frutos rojos y fue muy interesante las relaciones económicas que explora con varios países como Estados Unidos, China, Europa que eso también posteriormente vinieron varias discusiones en mi trabajo acerca de estas conexiones globales de exportación de estas frutas. Luego también, bueno, tenemos las hectáreas que ocupa en Chile desde la producción, por ejemplo, de arándanos, que son aproximadamente, perdón, 18.000. Y también es este dato de Chile es el segundo mayor productor mundial de arándanos y berries frescos, o cerezas frescas. También fue muy interesante encontrármelo en campo que está haciendo, se está transformando, porque en este cambio ecológico, especialmente ambiental, actualmente Perú está sembrando muchísimas berries, algo que no podía hacer antes por, digamos, los cambios ecológicos o porque no contaban con el clima para hacerlo. Actualmente lo puede hacer. Entonces, Chile está teniendo unas variaciones en estos eh, procesos de producción que son muy interesantes pensarlos también desde, junto a lo económico, como en la localidad se puede explorar eso de procesos urbanos, perdón, procesos rurales en torno a huertas, otras formas de producción de estos platos. Bueno, esto me acuerdo que fue muy grato presentarlo también, conversarlo cuando participé en la conferencia de CHIC hace 2 años, y fue un poco también como las berries, yo estaba en la exploración también de estos vínculos locales, globales de las berries con el mercado mundial, y especialmente dentro de los berries que aborda mi investigación, que tiene cultivadas y silvestres. Fue muy interesante centrarme en qué pasa con estos berries que se consideran plantas nativas, encontrarme con todo un proceso de valorización de lo que se denominan hoy como superfoods, sumado a un número importante de investigaciones en el área científica que está buscando estas cualidades de las frutas, especialmente las nativas, como el maíz, el calafate y la murta, para generar desde procesos farmacéuticos hasta cómo esto impacta también a las comunidades locales. Entonces ha sido muy interesante para mí encontrar también estos relatos de exportación y de estas frutas ante el mundo. Y me cautiva mucho también desde la menciona el sabor del fin del mundo en una botella, que hace referencia al calafate, que lo puedo explorar también en mediciones del centro chic, pero también en varios procesos de mi trabajo de campo. También preguntarme qué pasa con las frutillas chilenas, o la Aristotelia chilensis, que es esta fruta, esta berry originaria en términos de la frutilla. Y bueno, de ahí luego paso entonces a situar mi trabajo desde una mirada local y para ir ya centrando y compartirles lo que fue mi trabajo de campo, pues llegué a la pregunta por qué pasa con estos barrios desde una mirada local, ¿no? Especialmente me interesé mucho en el diálogo con Tomás a partir de lo que pasaba con las huertas. Y en ese proceso de mi investigación observó cómo las berries, ya voy a tener en qué berries estoy estudiando, pero son principalmente 6 categorías entre cultivadas y silvestres,
y como también, pues me pregunto mucho cómo estos frutos tienen vínculos afectivos con los territorios de memoria, de preservación de semillas y cómo ellos también permiten crear una memoria y un relato de los paisajes. Aquí quiero hacer mención también a mis compañeras, creo que hay algunas presentes y compañeros del laboratorio ECOS, que es un laboratorio dirigido también por Tomás, en donde entrar en diálogo allí acerca de cuáles son estos roles de estos berries, que varias investigaciones lo han mostrado, de este trabajo de huertos familiares, y semillas, eh, bueno, perdón, huertos familiares y comunitarios, y en general el proceso que están adelantando también con procesos de patrimonialización, por ejemplo, con el CIPAN en Chiloé, quise poner justo a propósito esta foto de las moras, como estos berries siempre han estado presentes en estos relatos y aparecen justamente en las narraciones cuando conversamos con comunidades, especialmente en la Araucanía y hacia en otras localidades en las que ya me voy a tener, pero que nos hablan justamente de cómo estos paisajes tienen una relación profunda con los berries. Y bueno, mi trabajo se sumerge por completo durante un año y medio de trabajo de campo, a ver qué pasa, especialmente en estos relatos de memoria con estas plantas y en profundidad a pensar qué son estos berries en términos afectivos y de memoria para los paisajes australes. En ese contexto, pues estas son las frutas que yo he estado indagando en mi investigación, que son, como les mencionaba, las frutillas son sus variedades silvestres y cultivadas, los arándanos, las frambuesas, moras. Me interesa muchísimo el maquis, calafate y la murta con la noción de silvestre que tiene y también como he empezado a ver procesos que mencionaba muy interesantes en términos bioculturales para la domesticación de algunas de ellas, en este auge comercial que también estoy viendo, que es muy interesante cómo se puede equiparar y comparar con otros procesos globales de valorización de lo que se denomina nativo o muy asociado a comunidades originarias. Entonces, digamos que estos son los frutos en donde centro mi investigación. Llego así entonces, y aquí para retomar y mostrarles y ahora compartirles lo que ha sido mi trabajo de campo. Son dos las preguntas que guiaron mi trabajo de campo que inició en el 2022, bueno, final, no, perdón, 2023, y llega hasta 2025 más o menos, inicios de 2025, en donde compartí bueno, principalmente me preguntaba cómo se transforma el paisaje a través de la producción frutícola enfocada a estos berries, y por otro, cómo qué relaciones sociales y afectivas se configuran alrededor de las huertas sí, y de los bosques donde se cosechan las frutas rojas. Estas preguntas ya eran mis búsquedas de trabajo de terreno. Segundo, no sé, se cambió temas. Y esto me llevó a bueno, iniciar un recorrido en mi trabajo de campo que me llevó especialmente a hacer campo en la Araucanía, Los Ríos y localidades de Aysén, en Patagonia, donde especialmente me interesaban las zonas de interfaz entre bosques y agricultura, y justo a preguntarme más allá de las plantaciones de estas berries industrializadas que sí, sí indagué y busqué especialmente en zonas de Osorno. Me interesó mucho más buscar como estas historias en donde aparecían los berries que aún se recolectan en bosques, y como a pesar de procesos locales de transformación del paisaje, siguen presentes. Entonces, para ello fueron claves mi grupo de personas interlocutoras, que especialmente fueron mujeres, que tienen dos características: es que muchas de ellas son migrantes por amenidad, al sur de Santiago, de zonas del centro, al sur de Chile, y otras son redes de vecindad ya establecidas en localidades, en estas localidades. Así, entonces yo busqué a través de localidades donde, como por ejemplo, en Pucón, linda que está red de vecindad, en Temuco me sumergí especialmente en ferias, en Valdivia y Osorno también en una serie de historias en torno al trabajo de plantaciones en grandes producciones de berry. Y en Puerto Varas y Puerto Montt fue muy interesante sumergirme en la patrimonialización o en seguir algunas ferias y fiestas de estos en torno a estos berries, por ejemplo, el maqui o la murta. Entonces inicié mi circuito etnográfico, como les mencionaba, en 2023, partiendo de las búsquedas de qué pasaba con estas frutas en feria. Entonces esto me llevó de los bosques, aquí en las fotografías de mi campo, a donde está el Calafate, por ejemplo,
hasta los huertos con varias variedades de estos berries, especialmente ver qué pasaba luego en las ferias y los mercados con estas producciones, hasta llegar a, perdón, em, la pregunta y las historias en torno a emprendimientos que se están desarrollando y economías rurales y locales muy interesantes en torno a la movilización de estos frutos y la presencia de ellos que también sirven para entender muchas nuevas formas y prácticas económicas de comunidades. En términos metodológicos, pues mi trabajo de campo especialmente se guió por caminatas. Yo retomo lo que menciona la práctica de la etnografía del paisaje que tiene que ver con conseguir a las personas en caminatas. Y esto me llevó, como les mencionaba, a estos distintos escenarios, especialmente por bosques, mercados y cosechas, en donde escribía y documentaba cuáles son las presencias de estas frutas. Y especialmente empecé a pensar esta noción de paisajes silvestres en un contexto de cambio ecológico y también cómo se estaban viendo nuevos procesos de domesticación de estos berries en huertas incluso. Para compartirles algunos de la documentación y resultados de mi trabajo de campo, pues bueno, partir en principio por estas, son resultados de un proceso largo que fue la construcción de un diario visual, en donde yo documenté visualmente a través de cámaras y en compañía de mis interlocutoras, a través de cámaras análogas y varios tipos de registro visual. Documentamos el uso de las berries a lo largo de un año, especialmente porque nos interesaba ver cuáles son las temporalidades de maduración y ahí fue muy interesante encontrarme con relatos del cambio ecológico en términos de frutas que se perdían o frutas que maduraban antes de tiempo o que no llegaban ni siquiera a la floración y las lluvias se llevaban, digamos, las frutas, o sea, las floraciones. Entonces, fue fascinante construir estos diarios y crear una conversación con mis interlocutoras situadas entre estas distintas localidades del sur, en donde me compartían fotografías de cómo iban sus berries, quienes tenían huertas o quienes las buscaban, como en este caso, en bosques. em, y también como en los relatos de las ferias. Entonces yo ahí entregué dos cámaras digitales a mujeres, bueno, primero en ferias y luego a quienes recolectaban o tenían estos berries en sus casas, en sus huertas, también las buscaban en el bosque. Y bueno, eso me llevó a la creación de un diario visual, del cual estoy justamente ahora escribiendo un artículo acerca de lo que fue una creación de un herbario en comunidad o en compañía pues, interlocutora, pero que fue un herbario que pues, me parece muy interesante comenzarlo aquí también, porque más allá de los términos etnobotánicos clásicos, a mí me interesó muchísimo explorar formas de métodos artísticos también o de valoración que creo que conectaban mucho con un término que me gustaba pensar en mi trabajo y es la ecopoética y un poco también es como las relaciones de memoria y afecto se expresan también a través de otras prácticas. Y aquí involucré mucho metodologías del arte, de lo que les decía, más allá de junto a las fotografías, también fue un proceso de hacer talleres de prensado floral, de involucrar cianotipias, que es un tipo de fotografía que permite hacer impresiones botánicas. Y eso también fue un proceso para hablar con las comunidades y con estas mujeres acerca de las memorias y vínculos que tienen con estas plantas y con ellos más que sobre ellos, que es como lo que propone la etnografía multiespecie y vegetal. En este trabajo también llegué especialmente a construir todas estas relaciones de nostalgia en términos de cómo se siguen usando o se usaban los berries y cómo está transformándose eso hoy, como pues ya les mencioné, las huertas y los emprendimientos que creo que es algo en lo que mi trabajo puede aportar muchísimo, o sea, comprender estas nuevas relaciones locales de emprendimientos, procesos culinarios, de valorización y incluso gastronómica, y eso está muy vinculado justamente con la línea 3 del CHIC de cómo pensamos lo alimentario en términos bioculturales, pero también cómo estos productos que están generando ellas eh, tienen mucha relación, obviamente, con entender el paisaje y vincularse con él. Aquí hay otras fotografías de mi campo que son desde la recolección que hicimos algunas veces en la exploración del volcán Villarrica buscando murta, también es de secado de maqui, por ejemplo, y esta foto del murtado es bien interesante porque corresponde a la fiesta de la murta en la localidad de Puerto Varas, en donde fue estoy haciendo eso también en la tesis, de cómo seguir esta historia patrimonial, de cómo actualmente incluso
em, la localidad, pero especialmente hay un apoyo incluso como de las, sí, de los gobernadores locales o de las agencias locales para como darle más fuerza a estas valorizaciones gastronómicas. Creo que tienen un rol muy interesante hoy en todo este reconocimiento también de estos roles, de estos frutos nativos en gastronomías del sur de Chile, que tienen mucho de relación justamente con memorias con estos paisajes. Aquí voy a ir a empezar a cerrar, pero bueno, también digamos que en términos de resultados, quería compartir en el espacio, pues, como este trabajo de campo, bueno, y el actual proceso que estoy llevando de escribir la tesis, me permitió realizar varias colaboraciones también. Bueno, mi investigación junto con el proceso de realización del trabajo de campo, me llevó a varias conexiones de mi trabajo. En principio, algo que nombré que fue el herbario, se está construyendo también y empecé a construirlo, a colaborar con una serie, pues un proyecto intermareal que se pregunta por las relaciones mar y tierra, y donde mi trabajo está aportando en las relaciones, especialmente de pensar las relaciones vegetales en torno a la estación Patagonia UC. Y bueno, en ese proceso llevo un año documentando algunas de las plantas de la zona y que me interesa mucho más adelante publicar acerca de estos resultados, acerca de cómo hay unas conexiones bien interesantes de estas plantas para entender la historia también de los paisajes australes en la región de Patagonia. Entonces, pues me parecía muy chévere poder compartir eso acá en el espacio del seminario. Algo también maravilloso este año fue que entre enero y marzo fui pasante en la Universidad de California en Santa Cruz de la profesora Ana Singh. Fui parte del laboratorio de Ana Singh en California y bueno, fue un proceso maravilloso en términos de, perdón, nutrir mi trabajo, sobre todo por pensarlo en multiespecie en el contexto del seminario. Bueno, para poner en contexto también, la profesora Ana Singh es una investigadora es una antropóloga investigadora clave norteamericana en términos de pensar el antropoceno, las relaciones multiespecie. Tiene un trabajo muy célebre que es acerca de la Z al fin del mundo en español. Y pues fue muy, digamos que fue fascinante poner en diálogo mi trabajo su laboratorio. Tuve la oportunidad, tras de un correo, compartirle justamente lo que he estado haciendo en el sur de Chile con estos berries. Se interesó mucho y bueno, pude estar dialogando mi trabajo con ella en California. Y creo que esa oportunidad le dio mucho énfasis también a repensar cómo estamos nosotros desde el sur en términos de Chile, pero también Latinoamérica, pensando en el antropoceno. Y bueno, esos fueron diálogos fascinantes también. De otro lado, vino también la colaboración con el Centro Global de Etnografía. Mientras estuve en la pasantía en California, pude vincular mi trabajo en una serie de talleres que hace Stanford y creo que eso enriqueció mucho también la urgencia de pensar hoy etnografías que exploran lo vegetal y lo más que humano. Y bueno, este año también hice parte en términos de colaboraciones, fui becaria del gobierno de Brasil en el colectivo Canoa, que es de parte de la Universidad Federal de Santa Catarina, en donde principalmente propuse un proceso de comparación entre el azaí, que seguramente muchos de ustedes conocen el azaí, que de hecho es familia botánica de los berries, y propuse una comparación en términos locales comerciales de qué pasa con el azaí y las berries entre Chile y, digamos, en términos sudamericanos. Entonces estuve 4 meses en esta pasantía en Brasil. Y bueno, todos estos diálogos han enriquecido mucho mi trabajo. Y bueno, eso eh, seguramente vendrá en las publicaciones que espero hacer el próximo año de la tesis. Y ya para ir cerrando, bueno, yo al seminario había compartido este texto, que es de Ana Singh justamente, y creo que es fascinante el diálogo justamente que propone ella en ese texto y a propósito también de mi presentación para pensar especialmente la categoría o la noción del antropoceno, de la crisis ecológica, de pensar últimas especies o sí, lo que se denominan últimas especies o también como son, cómo sería hoy la presencia cómo se entiende hoy lo nativo también, creo que es una tensión bien interesante que ella pone en este texto. Y me interesa mucho también actualmente pues, esta reflexión de las humanidades ambientales, en donde mi trabajo espera aportar bastante, para entender justamente cómo se rehacen
estos paisajes y estas ecologías en tiempos de crisis ecológica. Entonces, para ampliar la discusión, justamente quise proponer ese texto. Y bueno, estoy cerrando porque justamente yo tenía pensado el espacio como esta conversación de mi tesis, pero compartir mi proyecto, pero a partir de yo también dialogar, me parece fascinante. Pues para cerrar, mencionar eso, como mi trabajo estaba muy centrado en explorar esta relación de lo humano con las plantas, como si tuve esta investigación en el sur de Chile y como especialmente creo que estoy pensando que creo que mi trabajo puede aportar muchísimo en esto de pensar no solo estas historias en detalle de el rol de estas plantas en estas localidades em, y de producción frutícola en Chile, sino también pues cuáles son estos vínculos de memoria y afectividades que surgen también en tiempos de crisis ecológica. Y bueno, eso quería traer a colación porque creo que compartirlo en el espacio del seminario puede ser muy enriquecedor justamente para explorar las narrativas de crisis ecológica y antropoceno. Eso sería. Perfecto, Ángela, muchas gracias por tu presentación, por mostrarnos tu lindo trabajo y felicitaciones porque es muy bonito. Em, Gracias. dejo, dejo abierto el micrófono para quienes quieran consultar. Yo estaba viendo en el chat y no han aparecido preguntas, así que lo pueden hacer desde, lo pueden hacer ahora abiertamente. Comentarios, preguntas. Eh, Perdón, perdón. Mientras piensan sus comentarios o preguntas, les pido por favor que prendamos la camarita y Pedro nos va a ayudar con la fotografía correspondiente de la sesión. Ahora. Y pueden, si quieren, comenzar la conversación. Em, ya, tomo yo la palabra porque me encantó, me emocioné mucho. Hola Ángela, muchas gracias por esta bella presentación que me recordó mi infancia recolectando en Alemania, en el bosque, em, Himbeeren, Brombeeren, Wildbrombeeren, que son las salvajes, y me proyecté automáticamente y me emocionó mucho. Eh, Muy bello trabajo, muy original y, y me llamó mucho la atención las narrativas. Tengo entendido que recolectas narrativas de las personas que trabajan en la recolección de los berries, ¿cierto? De las frutas silvestres chilenas. Em, y bueno, una pregunta, yo me imagino que te encantan los berries, ¿cierto? Te encanta comer. Ya. Sí, respecto a las narrativas, yo tenía una pregunta, tengo la pregunta, ¿qué metodología utilizaste? ¿Qué forma de narrativas, el narrative inquiry, con partes de autobiografía, tuya quizás también con las personas a las cuales entrevistaste? O más bien fuiste a entrevistas semiestructurales con un propósito como es el antes, el durante y el después. Eso me interesa mucho de, de tu investigación. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, Laura. No sé si voy respondiendo a medida que vamos preguntando. Y sí, mira que justo me encanta lo que mencionas al inicio en torno a los paisajes y tus memorias sobre estos paisajes también en Alemania, porque una parte de mi investigación está comparando también relatos afectivos que hay incluso del norte global. Justamente mi pasantía me permitió también explorar mucho eso y la participación que he tenido en varios congresos en el norte global para pensar un poco cuáles son esos relatos con los paisajes de estas frutas, especialmente con esas memorias de recolección. En eso he estado explorando muchísimo la literatura infantil porque he encontrado unos cuentos fascinantes acerca de cómo se recolectan las memorias. Luego te puedo compartir un libro que tengo justamente acerca de ello. Y justo, bueno, gracias por esa anotación, porque justo es algo de lo que va el primer capítulo de la tesis, que tiene que ver con esas memorias afectivas con estos berries, pero especialmente sobre tu pregunta de metodología.
yo seguí, y lo mencionaba como la práctica de la etnografía del paisaje, que parte por el caminar. Entonces, el caminar para mí fue acompañar a, a este grupo de interlocutoras, que son 10 mujeres en distintas localidades, y yo seguí sus trayectorias. Pues caminamos el bosque, especialmente en el verano y en tiempo de otoño, buscando murta o otras variedades. Y en ese caminar surge también este herbario, el herbario efectivo, que estoy también en proceso de publicar algo sobre eso, pero es como ellas en este tacto y vínculo con el paisaje y el bosque, empezamos a hablar de estas memorias. Entonces también es un acercamiento al paisaje, especialmente caminando, y desde algo que yo estoy explorando, que es también la etnografía vegetal, que es algo que se está repensando mucho actualmente acerca de todas estas discusiones de lo multiespecies, cómo nos acercamos a estos diálogos con lo más que humano. Y bueno, es algo en lo que estoy trabajando también, pero principalmente mi metodología fue el caminar. Y otra parte importante también fue en tiempo, mi trabajo está muy marcado por las estaciones, justamente por este tiempo ecológico, y fue caminar, pero también cocinar. Muchos también de las memorias se fueron a las cocinas en el sur de Chile en tiempo del invierno, en donde empecé a documentar también cómo estas frutas aparecen, como el verano que nos traemos hasta el invierno, como en esos conservas que se hacen o en todas estas preparaciones culinarias. Y eso fue clave. Y también, bueno, ahí vincularía también las exploraciones que hice en ferias, que especialmente las ferias me involucraron también este trabajo fotográfico y visual, en donde seguí y pregunté las trayectorias de estas berries. Y eso está anclado también a otro proyecto muy lindo dentro del Laboratorio de Ecos con Tomás, que es justamente la búsqueda de pues, las labores en ferias en el sur de Chile. Pero justamente ahí también aparecieron estos relatos acerca de recolección y de venta y cómo llegan estos barrios hasta las ferias. Y pues pues lo que, justo como estoy escribiendo la tesis, es una trayectoria justamente de muchos de estos caminos, cómo se juntan y llegan a contarnos de los barrios, pero digamos que principalmente el caminar fue clave y es algo de lo que estoy conversando en la tesis todo el tiempo. Gracias por tu pregunta. Gracias. No sé qué- ya ves, otra pregunta. Mm, Yo, Ángela, te quería hacer una pregunta que va un poquito más como los resultados. Le gané Carolina Rodríguez. Sí, sí, sí. ¿Si has visto alguna diferencia en lo que tú estás estudiando respecto de los de frutos nativos y frutos de huerta o, bueno, la frutilla o lo cultivado, digamos? Quizás hay mucho más, no sé en verdad. Se me ocurre que podría reflejarse alguna diferencia o no. Pa- Paula, me preguntas como diferencias en términos como botánicos, porque justo tu pregunta me hace pensar en algo que sí me pasó en campo, y es que parecieron, o sea, yo al principio por frutos rojos, estas bayas, cervis, pensaba especialmente como fresa, arándanos, frambuesas, pero cuando yo me abrí el campo, y eso fue una conversación muy interesante también con Tomás, fue encontrar el arrayán también, otra serie de frutos muy presentes a lo largo del sur, que abren y que incluso en términos botánicos son bien complejos de narrar, porque hay varias variedades dentro de la familia, también de lo que se considera frutales menores. Entonces, sí, surgieron muchas más, y es algo que también estoy ahora situando en mi trabajo de cómo escribir a lo largo, pues son varias especies, entonces es difícil, pero sí surgió muchas otras apariciones de estas bayas. Y también me pasó mucho que fue muy interesante, y es algo de lo que va también la tesis, y es como ver procesos de domesticación, ¿no? Cómo pasan la murta, por ejemplo, de ser especialmente buscada en las faldas de volcanes. Eso me pasó mucho cuando caminé estas partes de Puerto Varas, con una interlocutora que ha estado allí recolectando murtas de niña, y entonces ha sido testigo de la fiesta de la murta allí, como ahora es una fiesta muy tradicional, incluso apoyada por la municipalidad, pero que ha habido una transformación grande, y que de hecho también de eso va mi investigación, que tiene que ver cómo ha cambiado el paisaje para que estas frutas estén, y está ahí, la urbanización también es un tema. Entonces, sí hay cambios en esas presencias. Y eso iba a tu pregunta, era eso. Y bueno, en realidad
me preguntaba yo en términos como de afectividad, de memoria, Ujú, pero qué interesante lo que relata. Esto de la como domesticación de la murta o los cambios de los paisajes, claro. ujú, Pero me preguntaba más bien como desde el lado de la afectividad, ¿no? Desde la relación seres humanos y este ujú. grupo de organismos. Bueno, justo de memoria, hay una parte que yo estoy escribiendo, está muy vinculado con el texto que propuse para la sesión que tiene que ver con el sueño, como la idea de sueños y paisajes. Y es que yo parto de pensar mucho en la ensoñación del sur, como las berries pueden ser parte de esta valorización de, más que valorización, uso la palabra como de memorias nostálgicas con estos paisajes. Y están, y es muy interesante como que yo cuando la extrapolo al sur de Chile y hablo en Santiago del proyecto, entonces encuentro todas estas memorias migrantes acerca de cuando yo era niño recolectaba estas frutas, o esta añoranza de volver al sur, que también yo le estoy pensando mucho en términos ecológicos también de qué significan hoy los lugares de refugio y como estas migraciones de ciudad afuera de en Chile, en contexto de Chile, afuera de Santiago y de estas búsquedas de una vida rural. Y entonces, justamente muchas de mis interlocutoras son mujeres que vienen del centro de Chile, de Santiago y otras ciudades a vivir al sur. Entonces han creado una nueva, o sea, las berries son un puente para entender cómo este acercamiento al paisaje, desde cómo las empiezan a sembrar en sus huertas. Y entonces, efectivamente, me hablan de que son, em, bueno, una especie de vínculo con el paisaje, ¿no? Como que las plantas son desde donde uno empieza a armar una huerta y construir una casa, y a partir de eso también otras prácticas de vida en el sur. Entonces, en términos de memoria, va mucho de eso mi trabajo en el capítulo 1. Voy a leer un comentario de Laura. Pero eso, no sé si te respondí, me encantaría igual preguntar. Súper, gracias. Carolina, ¿querías comentar algo? Sí, hola, hola a todos. Quería primero que nada felicitar a Ángela por su investigación. Me encantó también, me encantó la presentación. Creo que es un tema muy interesante y también eso, los puntos de vista que ofrece me parecen también súper pertinentes para este momento y felicitarte también por tu experiencia en la Universidad de Santa Cruz. Justo esta mañana, y de hecho lo tengo aquí, lo voy a mostrar para no mentir, pero he estado justo revisando a Tsing y me parece muy especial también. Me hiciste pensar en, no sé si lo dijiste así tal cual, pero me hiciste mucho pensar en esta idea de que los afectos no distinguen entre aquellos frutos que son nativos y aquellos que son introducidos. Entonces, Mm, en ese espacio, ¿no? La afectividad juega un rol súper importante en esta forma de percibir un equilibrio, llamémoslo así, ambiental, donde coexisten estas, estas formas híbridas también de naturaleza, ¿no? Creo que eso me parece súper importante y lo destacaste harto. Mi área de investigación son las artes visuales, entonces me gustó mucho también cuando hablaste de cómo habías usado ciertas metodologías de las artes para trabajar, mostraste la cianotipia y otras formas. Me pregunté, no sé si lo mencionaste o me distraje, pero me pregunté también por el teñido. Los berries se usan mucho para teñir en muchas culturas también y dan como resultado unos colores muy hermosos y son también una forma de trabajar en arte, ¿no? De obtener pigmento, de obtener color. Me pareció interesante eso. Y quería preguntarte por qué te interesó explorar también esas metodologías en relación al arte y si hay algunas otras que están dentro de tu investigación en mente o de seguir explorando y cómo ha sido, si es que esas metodologías artísticas han estado en relación con las comunidades y las personas con las que has estado trabajando en los territorios en tu trabajo de campo. Carolina, muchas gracias por tu pregunta. Sí, muy bello lo que me justamente los tintes. Voy a empezar justo contestándote con algo que estoy pensando mucho que tiene que ver con las artes, y es que en términos del diálogo de metodologías multiespecies, preguntarte por lo más que humano, lo vegetal, acudir a otras formas de lenguaje es clave. Y para mí mi trabajo, bueno, además de que es un interés
que tengo como antropóloga, como buscar estos otros lenguajes del arte. Creo que es ahí donde, y yo lo nombraba como ecopoética, o lo nombro como ecopoética, como acercarse a otros lenguajes para explorar justamente las afectividades. Y creo que más allá de hablar, de sentarnos a hablar con alguien de la planta, fue muy distinto a sentarnos a hablar o sea, con la planta en términos de explorar estas cianotípidas o crearlas a partir del paisaje, que fue más las cianotípidas en términos artísticos son un, em, una impresión fotográfica que yo usé sobre estas plantas y que nos sirvió también para dialogar acerca como de los recursos, porque esto requiere agua también, requiere sol, y entonces también se tuvieron que hacer en el tiempo específico del terreno, y que fueron más como espacios en donde ese observar distinto a partir de estas metodologías, también el pensado botánico, crear este herbario, me llevaron mucho a encontrarme más en profundidad con esas afectividades. Incluso me gusta mucho explorar en ese sentido, y es una pauta que tiene mi trabajo, es como explorar las ecopoéticas del antropoceno, y yo por eso acudo como a estos otros lenguajes que tienen que ver con lo visual y con lo táctil, que es explorar estas voces, mundos vegetales, y que creo que está pues es un diálogo fascinante con las artes, creo, y si quieres, feliz de conversar más adelante en profundidad, porque justamente desde ahí se están creando varias metodologías. Creo que en Chile hay un lugar de discusión muy interesante sobre ello, acerca de cómo involucramos, perdón, em, estos métodos. Y recuerdo mucho de la conferencia de Chi cuando participé, que era un tema también de este involucramiento de las artes. Y bueno, para mí sí fue un proceso en donde estos dos métodos, pero me gustaría explorar más. Por un lado, exploran otros lenguajes y otras formas de recabar estas memorias afectivas, y proponen otra forma, que creo que eso está muy en tejiéndose y destejiéndose todo el tiempo, que son pensar los diálogos multiespecies, y el arte es una clave importantísima ahí. En Brasil también pude dialogar eso en la pasantía que realicé este año, justamente en un proyecto bellísimo de explorar voces vegetales desde la apreciación estética de las plantas, de las hojas, de varios procesos artísticos. Entonces, feliz de dialogar más contigo sobre eso, porque involucra mucho esa reflexión de lo multiespecie hoy. Y eso. Y gracias por el comentario del texto de Ana. Sí, es fascinante justamente como pensar cómo se crea lo nativo y lo que consideramos cultivado, domesticado, nativo, como que todo eso converge hoy en lo que es el antropoceno. Entonces, es fascinante. Ricardo, y creo que había una Gracias. comentario en el chat. Rodrigo, Gracias a ti. también tenía levantado la mano, te repetiste. Ya contestó la pregunta cuando te respondió a ti, Paula Caballero. Ujú. Gracias. Gracias. Igual si quieres compartir. Claro. Ángela, yo no sé, bueno, primero felicitaciones, muy linda la presentación, me da nostalgia un poco y no hemos logrado en el CHIC que vengan todos los IPs, digamos, para lograr esta entretejido. La semana pasada no, los echamos de menos porque era más desde la filosofía, hoy día tú traes desde estas metodologías cruzadas. Quiero leerte una pregunta de Laura Luna, que primero, porque no creo que la hayas respondido a cabalidad. Dice, no sé si Paula se refería a esto, pero yo también tenía la pregunta sobre la diferencia entre percepciones y afectividad entre mujeres involucradas en recolección de berries en huertas y bosques versus asociadas a recolección en cultivo de escala industrial. Yo creo que lo tocaste, pero tal vez Laura no quería que se perdiera esta pregunta, por eso la leí. No sé si yo estoy hablando por Laura Luna, pero es que antes de hacer la mía que tengo, me encontré justo con esta que podrías comentar, Ángel, y después tengo una preguntita si nadie más tiene otra. Y muchas gracias. Yo también tenía muy pendiente la pregunta de Laura. Hola, Laura, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, primero en contexto para responder, a mí me pasó algo en campo, y es que yo estaba muy interesada por hacer historia, o sea, por seguir historias de mujeres recolectoras en plantaciones, especialmente en localidades de Osorno, y como especialmente una recolección industrial, que es muy distinta a los relatos que hay respecto a ir a una recolección en bosques o en huertas. Entonces, lo que yo me encontré en estos contrastes de búsquedas entre recolecciones fue que, bueno, primero, es importante puntualizar que la categoría de nostalgia no surgió en el campo, fue una construcción
que se hizo para preguntar y tensionar todas estas categorías en términos como de pensar el antropoceno desde las afectividades, desde las pérdidas, de las nociones también de búsqueda de futuro incluso. Entonces, em, sí, o sea, digamos que la afectividad y las percepciones fueron distintas de explorar, especialmente porque a mí me interesaba era bueno, yo lo puntualizaba en términos de memoria, ¿no? Y era como, por un lado, las memorias, que creo que están muy en tu pregunta anclada como a percepciones, tenían que ver más con cómo encontré muchas historias acerca de estas infancias con los berries, de cómo surgían estos procesos, y especialmente creo que ahí el foco fueron las ferias, en donde encontré muchas de estas, que serían percepciones acerca de qué pasaban con estas frutas, cultivos y demás. Digamos que las afectividades digamos que tienen otra capa de análisis que tiene que ver más con estos procesos de migración de norte a sur o de ciudad a campo. Entonces yo empecé a encontrar como afectividades que tienen más relaciones con estas tensiones que yo hago de lo ecológico, que es como pensar la relación que tenemos con la naturaleza o con estos espacios rurales o con estos bosques. Fue a partir también de afectividades como o sea, ahí aparecían las afectividades más que las percepciones. Entonces, las afectividades en ese contexto, y un poco siguiendo la noción de la antropología de los afectos, tenían más, para mí, una búsqueda acerca de cómo las plantas, en este caso, eran un puente para encontrar una relación con el paisaje. Entonces, ahí surgieron como muchos relatos de memoria y que es una buena parte de mi trabajo que analiza todo desde la antropología de los afectos, como que de momento yo principalmente lo estoy nombrando como nostalgia y tiene que ver más con cómo las mujeres o estos grupos de migrantes tienen una nueva relación con estos paisajes y es a partir también de crear vínculos también de valoración de estos paisajes como lugares de refugio, como lugares que pueden permitir otro tipo de estilo de vida. em, que es muy distinto a explorar justamente estas narrativas que te pones en la pregunta sobre cultivos de escala industrial, que por supuesto, incluso Ana Sink y varios investigadores refieren esto como las plantaciones tienen una serie de violencias, incluso hay otras relaciones, por supuesto, que son incluso económicas, de poder, muy distintas, y que ahí yo estoy contrastando justamente es como estas relaciones entre habitar estos paisajes, habitar estas plantaciones, que son distintas las formas de uso de estas frutas de colección, y ahí pues justo una discusión que creo que resume mucho esto para mí es pensar como la ecología decolonial, un poco como que matizar esas percepciones y afectos de dónde están situadas las personas y los interlocutores que me narran estas historias, que es muy distinta a la experiencia de vida de una mujer que recolecta estos frutos en una plantación en arándano durante jornadas muy difíciles, a alguien que lo busca en el bosque y que a partir de eso espera tener otro tipo de estilo de vida. Entonces, ahí un poco lo estoy pensando desde esos lugares y creo que la ecología decolonial me gusta mucho, estoy siguiendo mucho a Malcolm Ferry que dialoga mucho de estos cómo hay que situar eso muy en términos contextuales, por supuesto, de violencias, de ecologías políticas y también de pues, matizar interlocutoras. Por ejemplo, muchas de ellas no son indígenas, entonces son muy distintas las relaciones que con estas visiones de recolección o de exploración industrial. Algo así. Espero haberte respondido, Laura. Sí, gracias, Ángela. A ti, Marcela. Sí, felicitaciones, igual que todos, Ay, muy Ricardo, interesante. perdón. No, es bien cortito y es referente a eso. En los análisis que tú realizaste, ¿encontraste alguna diferencia marcada, por ejemplo, entre rangos etarios dentro de cómo recibían la memoria y cómo estaban registrando su interacción con la parte de paisaje? Y de hecho, eso es muy importante. Gracias por tu pregunta, porque justo de hecho, las personas, este grupo de interlocutoras son personas en edad de retiro. Entonces, eso es fascinante, como mayores a 60 años, por ejemplo. Entonces, muchas de ellas tienen esta historia, trayectoria de moverse de migrar al sur y de construir esta casa para el tiempo de retiro y entonces aparecen como otras relaciones con el paisaje. Y creo que a mí me interesa mucho en mi investigación tensionar justamente estas nociones de memoria a partir de personas eh, como en este rango
de esta perspectiva acerca de construir una memoria distinta con el paisaje, de quienes son residentes de toda su vida en el sur, a quienes son migrantes por amenidad. Entonces, bueno, ahí es importante decir que si te refieres a términos como de edades, yo exploré mi campo, pues, más sobre todo con mujeres de mayores de 60 años que han recolectado, pero especialmente crearon estos casos de retiro en el sur. Y eso también es muy interesante en términos de urbanización de estos espacios y de modos de vida, que de hecho de eso va buena parte del capítulo 2 de mi trabajo, que son como estas construcciones de vida en estas partes del sur y en esta ciudad. No sé si te respondí. Sí, gracias. Ángela, bueno, estamos llegando como medio al final y quisiera como más bien esbozar como tres posibles intersecciones con otras investigaciones de Chic que se visualizan. Una, bueno, le escribí a Tomás por interno, tal vez conociste a Alejandra Tauro. Ella es de México, está en Bueno, Puebla, y la noción de justicia socioambiental. Y en ese contraste que tienes entre la parte industrial, uno de los grupos donde los trabajadores son, y las trabajadoras particularmente, son muy maltratadas, es justamente mm, en las empacadoras de fruta, la viticultura, y tiene mucho que ver con el proceso también de homogenización biocultural del paisaje en el sur, en que los arándanos están desplazando un montón de paisajes nativos. Entonces, ese contraste creo que por la geografía con México, por tu pasada por México, por la amistad que Alejandra tiene con Tomás y la afinidad de colaboración. Y además, Alejandra está en el grupo de investigación que compartimos con Laura Luna. Entonces, ahí Alejandra es un nudo. Por el lado estético, bueno, ya con Carolina espero que sigan trabajando. Carolina está explorando nuevas vetas, ahí hay una muy importante. Y por vecindad, por el caso de Osorno, con Laura Lahain, voy a tratar ahí de hacer unas conexiones. Creo Laura está haciendo su doctorado en la Universidad de Los Lagos, en un programa de educación. La vez pasada estuvimos conversando también con Laura Luna. O sea, la idea de estos seminarios es que podamos hibridizar un poquito y tenemos algunas referencias que estamos aprendiendo de ti eh, y otras que podemos sugerirte. Hay una área de investigación que Tomás partió y la mantiene, Tomás Ibarra. La mantiene con Tomás Altamirano y otros, que son las aves. Entonces tú nombraste los frutos rojos. Por ahí veo una beta muy interesante para hacer perspectivas más allá de tu tesis, pero antenitas de intersecciones con tesis que pueden ser hermanas y primas de tu semilla, de intercultural, intersocioeconómico a interespecie. Los frutos rojos son muy atractivos para muchas de las aves. De hecho, varias de las especies que tú nombraste también son comidas por las aves. Ahí hay una relación muy bonita, digamos, entre competencia también. Yo me acuerdo cómo las comunidades pehuenches reclamaban contra los loros y era una relación de odio y amor, porque llegan los loros y se comen los pehuenes, los piñones. Aquí creo que también es un aspecto que podría ser muy bonito, las señales de colores para los pájaros que tienen visión en colores, a diferencia de otros mamíferos, son súper importantes y me encantó. En un momento pusiste todas las especies en colores, sean nativas o introducidas. Y eso me dio ahí el recuerdo que, bueno, tienen un grupo de ornitólogos y mi mitad de alma también es ornitóloga. Entonces, la etnoornitología viene a cruzarse ahí como un cruce para una posibilidad, en síntesis, de tener esto intercultural, intersocioeconómico, que yo creo que es bien importante junto con lo intercultural, y lo interespecies de repente, que podría ser bien loco y muy, muy fértil. Lo dejo planteado como para que lo exploremos ahí. Nos vienen otros 5 años donde esperamos hacer tejido, más tejido. Vamos a buscar un horario en que los IP vengan y los que no pueden venir nunca, realmente tenemos que preguntarnos si podemos generar una comunidad epistémica de investigación. Pero esas son las preguntas de cruce que nos pueden abrir y tu trabajo está precioso.
No sé si algo de lo que dije de pájaros, justicia socioambiental, Sí, intercultural, socioeconómico resuena por ahí. sí, toma, totalmente. Muchas gracias por los comentarios, profe Ricardo. De hecho, justo mucho de lo que involucra mi trabajo tiene que ver con, o sea, lo estoy narrando, pero digamos que no lo he podido hacer en profundidad, tiene que ver la relación interespecie con aves, como que yo las nombro en los relatos justamente como que en muchas conversaciones aparecieron justamente como que las aves eran las que también anunciaban esta presencia de los berries, como también son importantísimas para, en términos ecológicos, de la extracción de semillas. Entonces es muy importante también el día. Sí, justo lo tengo como en los relatos, como esta presencia de las aves, pero sería fascinante justamente, como menciona, poder explorarlo en un grupo con estas otras miradas complementarias, entonces sería increíble, porque aparecen de una forma muy bella como en los relatos justamente de estas presencias de aves y las tonalidades también, los colores que son importantes para rastrear estas frutas comestibles, las aves. Y maravilloso estar en contacto también con los dos investigadores y tesistas que me mencionan, estaría maravilloso. Ujú. Qué bueno, ¿no? Felicitaciones, realmente. Y bueno, la invitación, Ángela, igual Tomás, es que tratemos de participar en los seminarios. Tú puedes nutrir, estamos invitando a Laura Lachheim, que ella te contó de su familia y de ella en Alemania. Ella está aquí, pero son vecinas en Osorno, ¿no? Así que el próximo semestre le va a tocar contarnos sus aventuras y seguir compartiendo. Creo que ha sido un muy, muy lindo seminario y bien complementario con el anterior. No sé si hay alguna última pregunta o comentario de urgencia. Estamos tratando de terminar a la hora para respetar los tiempos y dejarte muy bien invitada y felicitarte y toda la disposición para apoyar tu investigación y que recuerdes que hay un segundo quinquenio en emergencia ahí para que conversen con Tomás. Ay, sí, sería hermoso. Gracias. Espero entregar la tesis el próximo año, entonces feliz también de mantenerles al tanto y enviarles publicaciones y demás. Por favor, déjenme sus correos, Carolina, Ujú. Laura. Sí, y feliz de estar en contacto. Gracias. Paula, somos tuyos. Qué bueno. Qué bueno saber. Nada, pucha, una vez más, felicitarse, Ángela, es muy hermoso el trabajo. Em, es algo que nos hace sentido a todos. Em, entonces, nada, felicitaciones, muchas gracias por tu tiempo para escuchar tu linda charla, Tomás, igual. Gracias por tu tiempo, espero poderlos ver en las próximas sesiones y el próximo año en los futuros seminarios. Y nada, nos despedimos hasta la próxima semana, que nos quedan 4 sesiones, así que aprovechar. Nos quedan 4 sesiones de este seminario, de este semestre, y bueno, retomaremos luego el próximo año, primer semestre. Muchas gracias a todos y todas por su presencia y nos vemos. Chao.